Bueno, nos vinimos al living con Jeremías hoy para seguir hablando de los discursos del odio, Mariano. Exactamente. Esto que ha generado tanta polémica. Exactamente, esta situación que se está debatiendo en la República Argentina, ¿no? A raíz, bueno, el desencadenante es el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Que venía mucho antes, ¿no? Pero esto como que desencadenó. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que se empezó a hablar fuertemente, Sí. ¿no? De esto del discurso del odio a raíz de este episodio. Bueno, y lo invitamos también a Jeremías a formar parte de esta charla. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Un tema sumamente interesante, controversial y complejo, pero bueno, que no escapa a la realidad ¿no? de cómo se está configurando nuevamente la política argentina. Tuvimos un pequeño impasse, ¿no? de salir de la extremada polarización, pero pareciera ser que la política actual no puede escapar a esa tendencia. ¿Y qué ligado está? Sí, discúlpame, porque qué ligado está a la libertad de expresión, ¿no? Digamos, ¿cuánto se habla de la libertad de expresión, de la libertad de los individuos, no solamente de los medios, de los periodistas, sino también de aquel que tiene la posibilidad de expresarse de una u otra manera? La verdad que es un tema sumamente complejo, donde hay mucho desarrollo a nivel global, que pone en tensiones muchas cuestiones. Primero, de pensar que Internet y las redes sociales son un fenómeno global, un fenómeno totalizante incluso, que escapa muchas veces a las propias concepciones que tenemos en términos tradicionales de la concepción del Estado, ¿no? Sí. Pensando el Estado como el Estado soberano, ¿no? Una concepción del poder partido desde ese lugar. Sino más bien pensado en otra forma de ejercicio del poder que tiene que ver más con inducir necesidades, la captación de práctica, la gestión de la vida, que tendría que ver más con el paradigma de la gubernamentalidad, ¿no? Y creo que es un problema transnacional, global, y en muchas cuestiones se ha regulado, se ha trabajado, y creo que siempre parte de esta gran tensión, ¿no? Es de quién administra y quién define los parámetros, las normas que hacen a la vida, ¿no? de la sociedad en Internet. Que creo que llegar a un acuerdo ahí. Es sumamente imposible, y a lo largo de la historia se ha ido variando. En un primer momento fueron los propios usuarios quienes consideraron, digamos, porque en un primer momento el Estado no le dio demasiado interés a esto, sí después para sus necesidades de seguridad sí lo hizo, sobre todo en el caso norteamericano, que toma una fuerte preponderancia el gobierno norteamericano en regular a nivel Naciones Unidas esta temática. Y sobre el otro elemento, que de tanto de lo que se habla hoy, de que son hoy quienes gobiernan el mundo, si podemos pensar, ¿no? en este contexto de la unipolaridad, que son las grandes compañías tecnológicas. Claro. Y hoy tenés esa tensión, ¿no? Usuarios que reclaman su seguridad de los datos que administran estas compañías, las compañías que son... Pero ahí entra en un gris, sí. Porque es novedoso. Sí. Las redes sociales es algo nuevo, relativamente nuevo. Pero aquí se quiere avanzar también con los medios oficiales, digamos, o al menos una reglamentación que iría involucrando también a los medios tradicionales, a los dichos de periodistas. Esto también ya es mucho más peligroso atendiendo a esa libertad de Indudablemente que es sumamente complejo. Por eso digo que creo que parte de esto, ¿no? De qué mirada tenemos sobre el Estado. Si bien nosotros podemos muchas veces tener una mirada benevolente, muchas veces tampoco podemos no dejar de decir que el Estado en su proceso histórico ha implicado muchas cuestiones negativas en relación a la ciudadanía, ¿no? Y quién termina siendo quien le pone el límite al Estado, ¿no? Creo que es un tema sumamente controversial, pero hay que hacer una aclaración. En Argentina, tanto cualitativamente como cuantitativamente, no están las condiciones dadas para llevar a cabo una discusión de este tipo. ¿Cómo regulan otros países, por ejemplo, los europeos, que me contaban? Bueno, sí, en el caso europeo, se ha trabajado muy fuertemente en lo que hace la Comunidad Europea en un primer momento, más en cuestiones declarativas, y en algunos casos, como en el caso español, sí soy consciente, no sé tanto en discurso del odio, pero sí hay regulado en cuestión de procedimientos contra la desinformación, que ha tenido enormes críticas en relación a quién terminó siendo, no quien definió estas cuestiones, con muy poca participación de la sociedad civil, para decir. Pero son parecidas, pero estamos hablando de una fake news, digamos. Sí, que tiene estamos hablando de noticias falsas, de desinformación, no en decir qué. Digamos. Sí, no, indudablemente. Digamos, son, si se quiere, van de la mano, pero no es lo del odio. Lo que sí es cierto... En Venezuela se ha aplicado y los resultados son muy malos. No, indudablemente, por eso digo, depende de la tradición y la concepción que tengamos de Estado, ¿no? El caso europeo no podemos comparar, o en comparación al caso norteamericano, que siempre ha sido el sector privado, tanto en lo que hace la regulación del sistema de medios, como así también la fuerte preponderancia que tienen compañías como Facebook, Google, Amazon, etcétera, que son quienes básicamente terminan decidiendo estas cuestiones. Es un tema muy controversial, es un tema muy complejo.
Y a lo que yo iba era ¿no? en la enorme dificultad que tiene el país hoy para dar esta discusión, porque está muy relegado el país en la cuestión de la reglamentación, en la normativa de este tipo. Pero sí, no podemos dejar de decir que la libertad sí tiene un límite, ¿no? La libertad tiene cuando empieza la libertad del otro, ese es el límite, ¿no? En la concepción al menos del liberalismo político. Está bien, lo que pasa es que la libertad de expresión, digamos, me parece que allí hay un punto que, y tiene que ver mucho con lo democrático, mucho con la Constitución, y en donde no ceder este tipo de derechos que se han logrado y que se han conseguido. Indudablemente, yo creo que en esto también lo que hay que trabajar muy fuertemente, ¿no? Es con quién laburar este tipo de aspectos, ¿no? Los sectores, sería muy fuerte que los sectores profesionales, que las personas que provienen del campo de la comunicación, referentes sociales y políticos, tengan un nivel de compromiso doblemente superior al que por ahí podemos exigir a la ciudadanía. Creo que en países europeos se ha trabajado desde este lugar, con organizaciones profesionales, pactos de ética, etcétera, en no fomentar, ¿no?, a establecer este tipo de discursos que indudablemente no podemos negar lo negativo que significan para el debate público y para el sistema democrático. Eso no se puede negar. Bueno, Jeremías, gracias. Vamos a ver cómo continúa esto, ¿no? Porque el debate está planteado, hay voces de ambos lados, muy distintas. Desde el nuevo gobierno también no está muy claro. Yo me quedo con lo que decía Jeremías. Me parece que el contexto no está para sentarse a discutir. No, y tampoco es casualidad que se instalen estos tipos de temas en el contexto en el que estamos, político también, ¿no? Creo que no podemos escapar también a un uso estratégico de esta discusión. Haciendo de lado... Primero quiero hacer una aclaración, dejando de lado de lo que significó el hecho contra la vicepresidenta, que hay un hecho muy claro. Después la interpretación que puede hacer cada uno es una interpretación, pero no se puede modificar el hecho que fue que vimos un intento de asesinato. Eso no se puede. Pero dejando de lugar eso, sí se ve, primero, que el oficialismo y la oposición están utilizando nuevamente la polarización para organizar sus tensiones internas. El oficialismo, en medio de un corrimiento hacia el centro, un ajuste económico, lo ha hecho más rápido. Se ha reorganizado, encontró también ahí una forma de generarle un límite a la oposición también. Y por lo otro, de pensar, ¿no?, de una dinámica política compleja que va a terminar siendo cada vez más difícil llevar a cabo un tipo de discusión de esta característica. Sí, y sin intentar poner el límite a la libertad de expresión, ¿no?, que es fundamental. No, de eso está muy claro. Eso me parece que hay que dejarlo muy en claro, digamos, porque sí, obviamente cada uno se va a tener que hacer responsable de lo que se dice, como se dice, pero no podés vos justificar un proyecto de ley o una ley limitando la libertad de expresión. No, además hay sobrado elementos constitucionales que impedirían una normativa de esa característica. No se podría avanzar. Por eso, en ese sentido, me parece que hay que estar muy atentos, ¿no? Y no estar, digamos, estar muy pendientes justamente en este tipo de proyectos y de lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Porque por ahí después traen otras consecuencias que son mucho peores de lo que se intenta evitar, ¿no? Como sería, por ejemplo, aspectos de censura. No, indudablemente creo que continúa siendo el gran desafío para la democracia, ¿no? En la cuestión de regular el establecimiento por ahí de algunos marcos éticos y morales, ideológicos incluso, pero por lo otro siempre terminar apelando a la censura o a la proscripción termina siendo justamente todo lo contrario de lo que uno podría esperar de una normativa de esta naturaleza, ¿no? Gracias, Jeremías. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias por venir. Sí. Extrañaba la presencia. Hoy se pudo venir. Hoy se pudo venir. Bien. Muchas gracias. Está bueno tenerte acá.